Agradecemos la asistencia a esta sesión pública de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico correspondiente de mérito en Cádiz del ilustrísimo señor don Javier Pérez Jiménez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general para la lectura del acta de nombramiento. Punto quinto del orden del día del acta de la sesión de gobierno ordinaria del día 14 de diciembre del 2022. En el punto quinto del orden del día, propuesta de académicos correspondientes, se refiere que, cumpliendo la normativa vigente, artículos 21 y 22 de nuestros estatutos, se ha recibido propuesta de nombramiento de académico correspondiente de mérito, firmada por los académicos del número excelentísimo señor Girón González e ilustrísimos señores Vilches Troya y Muñoz Muñoz, a favor del ilustrísimo señor don Javier Pérez Jiménez, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Interna y en enfermedades del aparato digestivo de Cádiz. Tras resumen de sus méritos por el presidente, doctor Girón González, fue aceptado por unanimidad de los asistentes, por lo que se acuerda oficiar al ilustrísimo señor Pérez Jiménez, quien será recibido en sesión a acordar oportunamente. De todo lo antecedente, como secretario general doy fe, en Cádiz, a 25 de mayo del 2023, firmado doctor Juan Rafael Carrera, con su secretario general perpetuo. Muchas gracias, doctor Cabrera. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Vilches Troya, académico de número, para presentar al recipiendario. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas señores y señoras académicos, señoras y señores, amigos todos. El presentar a un nuevo académico es una de las obligaciones más gratas de la labor académica, y aún más si se trata de un médico como el doctor don Javier Pérez Jiménez. Estudia la carrera en esta facultad, dependiente entonces de la Universidad de Sevilla, entre los años 1970 y 1976. Durante sus estudios tiene la inquietud de profundizar en el estudio de la forma y estructura del cuerpo humano, como alumno interno con el siempre recordado profesor don Antonio López Rodríguez, completándolo en el servicio de radiología. Terminada la carrera, esa formación básica que constituye el sistema operativo que permitirá al futuro médico emprender la formación especializada, concurre a la primera convocatoria MIR en 1977 y obtiene la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Universitario Puerta del Mar, y tras la prórroga de formación, la de especialista en enfermedades del aparato digestivo. En 1981 obtiene plaza en propiedad de médico en el Servicio Nacional de Salud. En 1982 se incorpora al Servicio de Medicina Interna del Hospital de San Rafael y crea la unidad de endoscopia digestiva. Un hospital de San Rafael que estaba en plena expansión, incorporando personal y dotándose de una infraestructura novedosa, altamente competitiva, bajo la dirección y el estímulo volitivo de la figura extraordinaria de don José Manuel Pascual, que después han continuado sus sucesores. El Servicio de Medicina Interna y la unidad de endoscopia digestiva alcanza unos altos estándares. Como internista, supo rodearse de un grupo de jóvenes entusiastas de la medicina interna que, junto al doctor Pérez Jiménez, impulsan la especialidad en el Hospital de San Rafael, servicio que llegó a contar con más de 200 camas de hospitalización y más de 20 profesionales adscritos al mismo. Sus sesiones clínicas diarias fueron foco de atracción para médicos que acabaron formándose en él. El doctor Pérez Jiménez desempeña a partir de 1985 la jefatura del Servicio de Medicina Interna y de la unidad de endoscopia. Posteriormente, en 1988, es nombrado coordinador jefe de las unidades de endoscopia digestiva, que ha contribuido a crear hasta ese momento y formado profesionalmente. A esto hay que añadir la dirección médica y posteriormente el nombramiento de coordinador de las direcciones médicas de los hospitales del Grupo Pascual.
en el puerto de Santa María, en Cádiz, Villamartín, Sanlúcar de Barrameda, Huelva, Zafra, etc. Cumpliendo con la obligación de la gestión que tienen los profesionales de valía y de la cual no se pueden ni deben sustraerse para bien de los demás. El médico precisa de formación continuada a lo largo de toda su vida laboral. En efecto, durante la carrera el doctor Pérez Jiménez demuestra un interés por complementar su formación, interés que convierte en una obligación durante el ejercicio profesional. Es así como realiza cursos y estancias en el Reina Sofía de Córdoba, en el Valle de Bron, en la Universidad Libre de Bruselas, en la Academisch Medisch Centrum de Ámsterdam, curso dirigido por la American Society for Gastrointestinal Endoscopy de Lisboa, Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres y citemos por último, sin ser exhaustivo, el Centro de Experimentación de Haifa en Israel. Podemos afirmar que durante su trayectoria profesional adquiere la formación y habilidades técnicas para realizar con soltura y calidad contrastada las técnicas y procedimientos endoscópicos que le han convertido en un referente nacional e internacional. Sirva de muestra el haber sido pionero en Andalucía en introducir la cirugía primaria de la obesidad por vía endoscópica, las técnicas que utilizan la vía percutánea para el manejo de obstrucciones malignas de la vía biliar, no abordable primariamente por endoscopia, la colangioscopia con equipo ultrafino, siendo en este caso con Armengol Miró los primeros en nuestro país en poner a prueba dicha tecnología. Y por último, ha sido investigador principal para el estudio y desarrollo de diferentes dispositivos tecnológicos relacionados con la endoscopia digestiva, con el tratamiento antiorreflujo, inserción de prótesis en la vía biliar, etc., destacando el ensayo multicéntrico internacional, dispositivo de limpieza de colon Motus G, aprobado por la FDA en colaboración con el ya citado Centro de Experimentación de Haifa en Israel. Ponente en congresos y cursos de la especialidad, en su currículum vitae destacan numerosos artículos, ponencias y comunicaciones a congresos, fruto de su experiencia profesional y de su interés en contribuir al avance de la ciencia y práctica médica que profesa. Junto a esto siempre ha mostrado y muestra generosidad en transmitir sus conocimientos y habilidades técnicas, de tal manera que ha establecido una escuela de endoscopistas que tienen en el doctor Pérez Jiménez un maestro y un referente siempre dispuesto a ayudar. La palabra médico en la actualidad la define la RAE en su primera sesión simplemente como perteneciente o relativo a la medicina. Es una definición bastante pobre. Pero serlo es mucho más y es nuestro deber reivindicarlo. El médico es un profesional altamente cualificado en materia sanitaria, debido a que tiene que dar respuestas acertadas y rápidas a problemas de salud mediante decisiones tomadas habitualmente en condiciones de gran incertidumbre y precisa además de formación continuada a lo largo de toda su vida laboral. En efecto, así es el doctor Pérez Jiménez. En él concurren el compromiso con los pacientes y su sufrimiento, el esfuerzo por la innovación y la investigación aplicada, la elección por la práctica y un compromiso social para cambiar circunstancias que generan enfermedad. En la formación de nuestros estudiantes solíamos citar un aforismo que se propone como pauta en una ciencia y arte como es la medicina. Nadie conoce de verdad una ciencia si no la ve encarnada en un hombre, la medicina en un médico, la física en un físico, etc. E invitábamos a los estudiantes no solo al estudio, sino además a acudir al hospital, a la consulta, para adquirir el conocimiento, el saber ser y estar que no está en los libros y que hemos citado anteriormente. El doctor Pérez Jiménez es un referente, en su quehacer médico es un maestro, posee además generosidad para transmitir conocimientos, disfruta enseñando, tiene un don del cual no puede prescindir la medicina, que es el control juicioso de la incertidumbre en su encuentro con el enfermo, y a esto se le une lo que se conoce como la ética de la negativa, rechazar aquello que no tiene sentido. Queridos amigos, la semblanza de un nuevo académico, la laudatio, viene acotada necesariamente por el protocolo y la cortesía. Querido Javier, sin duda la academia, como mundo intelectual, se enriquecerá con tu incorporación como médico, investigador, docente y compañero. Muchas gracias, he dicho.
Muchas gracias, doctor Vilchen. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Javier Pérez Jiménez para leer su discurso de ingreso sobre endoscopia digestiva, de la fibra óptica a la inteligencia artificial. Nuestra experiencia. Ilustrísimos señores, señor presidente, señor secretario perpetuo, ilustrísimos académicos, ante todo, muchísimas gracias por vuestra generosidad al acogerme en el seno de esta ilustre academia. Ilustrísimo doctor Vilchen, muchísimas gracias por sus amables y más que generosas palabras, ¿no? Dentro del capítulo de agradecimientos, no me quiero olvidar de aquellos que inculcaron en mí la pasión por la endoscopia siendo residente de primer año. Y me estoy refiriendo a las personas de los doctores don Leopoldo Martín Herrera, don José Chamorro López, don Miguel Moreno y don Fernando Díaz. Tampoco quiero olvidarme de los que más tarde me permitieron adentrarme en el complicado mundo de la CPR, especialmente al doctor Miño Fugarola de Córdoba y al doctor Armengol Miró en Barcelona. Algunos ya no están entre nosotros, que en paz descansen. Cerrando el capítulo de agradecimiento, no me puedo olvidar de mi familia, de mi mujer y de mis hijos que soportaron mis ausencias, a veces en momentos señalados, precisamente por el hecho de estar siempre localizado para las urgencias endoscópicas. En los últimos 40 años se han producido tantos avances en la endoscopia digestiva, se han incorporado tantas técnicas y se han introducido tantas tecnologías que es imposible condensar todas ellas en un discurso de estas características. Debido a ello, vamos a referirnos a algunos hitos de singular importancia de los que hemos sido testigos de excepción y que han transformado la endoscopia de ser una mera herramienta diagnóstica a ser una potente herramienta terapéutica que amigablemente compite con la cirugía en el tratamiento de muchas enfermedades, incluida el cáncer. Hablaremos también brevemente del pasado y algo del futuro. ¿De dónde venimos? Nunca es malo echar la vista atrás y ver de dónde venimos. La curiosidad por mirar al interior del cuerpo viene de antiguo. Se atribuye a Hipócrates 400 años antes de Cristo los primeros intentos de observar el recto a través de un tubo y una vela. Aunque hay que remontarse al siglo VII a la isla de Egina para obtener datos fehacientes del uso del espéculo y la luz reflejada de candelas de la mano de Paolo de Egina. Dando otro salto en el tiempo en nuestro país, en el Califato de Córdoba, llegamos a la insigne figura de Albucasín, autor de un tratado de medicina de más de 30, medicina y cirugía de más de 30 tomos, que ha sido referencia en Europa durante siglos. En ello ya se describían instrumentos para explorar el interior del organismo con espéculos y la luz reflejada. Fue el médico alemán Philipp Bozzini en 1806 el primero en crear un dispositivo basado en lentes, espéculos y luz de vela capaz de observar parte del tracto urinario, el recto y la faringe. Le llamó Liesleiter, que viene a significar conductor de luz. Más tarde fue de Sormeau en Francia quien comienza a utilizar el término de endoscopio para referirse a un instrumento similar al de Bozzini, al que añadió un depósito de alcohol y trementina con mecha que hacía las veces de fuente de luz. Pero el primero en ver directamente el estómago con un dispositivo fue Kuhn-Moll en Alemania en 1868, que aprovechó las habilidades de un tragasables del circo para introducirle el primer gastroscopio rígido y tener por primera vez una imagen del endoscopio, por primera vez en la historia, una imagen directa, la visión endoluminal del estómago. Posteriormente se van haciendo mejores ópticas, se consiguen pequeñas angulaciones, después cierta flexibilidad en la punta del endoscopio, hasta conseguir instrumentos semiflexibles que pudieran ser realmente utilizables en clínica, pero hubo que esperar el descubrimiento de la luz eléctrica por Thomas Edison y de la fibra óptica por Naryn del Capaño para llegar al endoscopio flexible tal como lo conocemos en la actualidad. El fibroscopio fue presentado por primera vez por Hirschowitz en el año 1957, pudiéndose a partir de entonces ver esófago, estómago y duodeno con pocos riesgos para el paciente y más facilidad para el médico.
11 años más tarde, en 1968, aparece el primer colonoscopio. Y ese mismo año McCune cateteriza por primera vez la papila de Vater, pudiendo contrastar así las vías biliares y el páncreas. Había nacido la CPRE. Tras el descubrimiento del CCD por Smith y Boyle en 1969, que por cierto les valió la concesión del premio Nobel, Sivak y Fleischer en 1983 en Estados Unidos, durante la reunión anual de gastroenterología, muestran al mundo el primer endoscopio electrónico o videoendoscopio. Muy pocos años más tarde, de la mano de Well Allen, tuvimos el privilegio de tener en nuestro hospital uno de los primeros equipos de videoendoscopio de nuestro país. Con ello ganamos en aumento de la resolución de imagen, aumento también de la maniobrabilidad, de la ergonomía. Con el paso del tiempo pudimos registrar electrónicamente por la digitalización la imagen y los vídeos, y además tenía una cualidad importantísima. La imagen podía ser compartida por diferentes médicos, por diferentes alumnos, de manera que la enseñanza de la endoscopia se facilitó enormemente con el advenimiento de la videoendoscopia. A principios del siglo XXI incorporamos la alta definición a la videoendoscopia. Y posteriormente, gracias a la imagen digital, se introducen una serie de algoritmos o filtros para mejorar la imagen que nos van a ayudar a visualizar diferentes estructuras con mayor definición, realzando aquellos aspectos que nos interesan según la patología que estemos estudiando. Digamos que nos brindan una imagen a la carta para facilitar el diagnóstico de las lesiones. Un ejemplo y ahorramos un parámetro. Observen ustedes a la derecha una metaplasia de Barrère, cómo se observa con la imagen de banda estrecha, que es una de las técnicas de realce de imagen de las que hablábamos antes, y la diferencia con la imagen de la izquierda, con luz blanca, en la cual apenas se puede percibir esos cambios mucosos de la metaplasia intestinal. Eso es lo que se consigue con esas técnicas de realce de imagen de las que hoy disponemos. La utilidad de estas técnicas de realce se puede comprobar en las conclusiones de este estudio de Sharma. Aumenta la detección y disminuye coste al reducir el número de biopsias innecesarias. Numerosos estudios y las guías europeas, japonesas y norteamericanas recomiendan hoy en día el uso de narrowbanding imaging en diferentes patologías, sustituyendo casi siempre a las técnicas de tinción con colorante antes engorrosas utilizadas anteriormente. Su utilidad es evidente en la detección del cáncer precoz y en la caracterización de las lesiones epiteliales, es decir, de los pólipos del colon. Observen en esta imagen, con luz blanca a la izquierda, una lesión plana que pasa prácticamente desapercibida y cómo en la imagen de la derecha se puede delimitar perfectamente aplicando esta técnica del narrowbanding, ¿no? O imagen de banda estrecha. La clasificación NICE, basada en narrowbanding, establece 3 patrones que nos permiten diferenciar a grandes rasgos si un pólipo es hiperplásico y por lo tanto benigno o intrascendente, o por el contrario, es adenomatoso o tumoral. Si nos vamos a la imagen, a las dos imágenes de la izquierda, la de abajo es la luz blanca, la de arriba es el narrowbanding, podéis ver el pólipo de la izquierda abajo de la misma coloración que la mucosa circundante y arriba con el narrowbanding un punteado fino sobre su superficie. En las dos imágenes centrales veis cómo aparecen imágenes tubulares, imágenes vasculares finas pero regulares, un patrón más o menos cerebroide. En cambio, en las dos imágenes de la derecha podéis observar que se ha producido una desestructuración importante del patrón de criptas, los vasos que aparecen son irregulares y eso invariablemente nos está poniendo en guardia de la posible aparición de un cáncer bajo ella. Esta es otra imagen que muestra distintas técnicas de realce, incluidos los tintes naturales, en un carcinoma gástrico precoz que en magnificación, con violeta, con azul de metileno y por supuesto con el narrowbanding en el centro. También usamos tecnologías que permiten aumentar el tamaño de las lesiones, acercarnos a ellas. En esta otra se ha usado la luz azul, o el láser azul y el foco cercano. La imagen de la izquierda podría parecer una lesión absolutamente benigna y trascendente, pero al acercarnos a ella con el narrowbanding aparece una estructura típica de adenoma. Aún existen tecnologías que permiten aumentar más la imagen y afinar el diagnóstico. Se trata de la endoscopia de magnificación. Estas tecnologías pueden estar incorporadas al endoscopio o utilizarse a través de una sonda independiente que se introduce por el canal de trabajo del endoscopio. Es una herramienta atractiva, pero ojo, no es capaz de demostrar la invasión profunda, por lo que no puede sustituir al estudio anatomopatológico en el cáncer gástrico.
Perdón, en el cáncer gástrico, si nosotros con esta tecnología estamos visualizando una imagen como la de abajo a la derecha y observamos una desaturación de la mucosa junto con una línea nítida de demarcación e irregularidades en la superficie y en los vasos, podemos afirmar con relativa seguridad que estamos ante un cáncer gástrico precoz. Ojo, son técnicas que llevan años en desarrollo, de las que todavía no disponemos de pruebas rutinarias en la mayoría de los centros, pero aún se puede avanzar más con la endocitoscopia. ¿Es una biopsia óptica in vivo? Por supuesto que no, pero se le parece, y que el doctor Vilchen me perdone, no lo hay. Pero fíjense bien, estos endoscopios, que también pueden ser tecnología incorporada o utilizarse una sonda a través del canal de trabajo, pueden llegar a ver el epitelio con sus núcleos y su citoplasma relativamente bien, no como con un microscopio en el laboratorio del doctor Vichy, por ejemplo, pero sí que se acerca mucho a lo que pudiera llamarse una biopsia óptica in vivo. Llega a ocupar campos de 0,05 milímetros, aumentos de 400 a 1400, tiene el problema que necesita una tinción y el uso de mucolíticos para limpiar la mucosa, normalmente se utiliza el azul de metileno, y el diagnóstico citológico o endocitoscópico se basa en las características arquitecturales y citológicas, la densidad y forma de los núcleos y el patrón de tinción. Arriba vemos una imagen claramente neoplásica y debajo un epitelio normal. ¿Podemos ir todavía más allá? Bueno, existe otra técnica que es la endomicroscopía láser confocal, basada en láser de bajo poder que refleja una imagen de fluorescencia que puede enfocarse en distintos planos. Es como si estuviéramos haciendo un microescáner tisular. O sea, podemos estar haciendo cortes viendo distintos niveles celulares con el mismo instrumento. Llega a una resolución de 1 a 3,5 micras y un campo de visión de 200 a 600 micras, con profundidad de 0 a 100 micras. Hay un modelo en Francia basado en sondas, Cellvision, que ya se puede utilizar. Lo que ocurre que la carestía, el valor de estos instrumentos es muy alto y todavía no se ha generalizado su uso. Tiene el problema que necesita un contraste intravenoso tópico, generalmente fluoresceína, que además no tiene los núcleos. Sus aplicaciones serían fundamentalmente las neoplasias gástricas y esofágicas, identificación de Helicobacter pylori, caracterización de pólipos, estudio de las estenosis biliares y una aplicación curiosa. Se pueden fabricar instrumentos tan finos para la microscopía láser confocal que se pueden introducir a través de una aguja y poder llegar a hacer el diagnóstico de lesiones quísticas pancreáticas de forma percutánea. Creo que es algo interesante, pero que tiene un futuro y un porvenir evidente. Sorprende la calidad de las imágenes que se empiezan a obtenerse con esta técnica. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con las mejoras introducidas en la calidad de la imagen endoscópica. Está por llegar el 3D, pero de ello no vamos a hablar porque está todavía en una fase inicial. Nos centraremos ahora en otro hito de la endoscopia. Me refiero a la cápsula endoscópica. Gabriel Idan, un ingeniero israelí experto en sistemas de dirección de misiles por triangulación de radares y cámara en la punta del misil, se cogió un año sabático y se fue a Boston con su amigo, el gastroenterólogo Eitan Scott, quien le comenta de la dificultad para ver íntegramente el intestino delgado con los endoscopios que disponíamos en ese momento. En 1991, a su vuelta a Israel, comienza a desarrollar el proyecto. A final de ese mismo año ya tiene una cámara sumergible disponible. Y en el 2001, después de una serie de avatares y pasar por una serie de dificultades, lanza al mercado la primera cápsula endoscópica para intestino delgado. Por cierto, nosotros introdujimos esa técnica en nuestra zona. Hicimos la primera cápsula endoscópica en el primer trimestre del año 2002. El sistema consiste en una cápsula ingerible y desechable con cámara, flash, emisora, baterías y su pequeño cerebro electrónico. Al paciente se le coloca un cinturón con las antenas receptoras y un grabador que registrará las imágenes durante 8 horas. Imágenes que luego veremos en cualquier ordenador con un software específico. La indicación principal de la cápsula de intestino delgado ha sido y es la hemorragia digestiva de origen oculto. Es decir, aquella cuyo origen, cuya causa, no se detecta en colon ni en tracto digestivo superior y cabe esperar que la causa se encuentre en intestino delgado. Ahí es donde los estudios han demostrado su verdadera utilidad. Existen otras indicaciones, como por ejemplo la enfermedad de Crohn incipiente y otras muchas, pero son menos relevantes. Al poco tiempo,
Giebel lanza la cápsula de colon. Las imágenes son muy parecidas a las que tenemos por colonoscopia, sorprendentemente buenas. Ahí estáis viendo pólipos, estáis viendo divertículos y tal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se ha prodigado tanto la cápsula de colon? Por una razón muy sencilla. El colon es una víscera amplia que normalmente acumula gas. Entonces es fácil entender que la cápsula de colon puede bailar. Como puede bailar, puede perder imágenes, puede dejar pasando por alto pequeños pólipos, pequeñas lesiones que no se detectan. Entonces no se acerca ni con mucho al rendimiento que tiene la colonoscopia convencional, porque la cápsula de colon hoy día debe quedar restringida o reservada para pacientes con riesgo medio que rechazan la colonoscopia o que tienen contraindicaciones o que tienen una colonoscopia incompleta. El rendimiento tanto en el cáncer de colon como en los pólipos es, como he dicho, inferior al de colonoscopia, no llega al 80%. No me he podido inhibir de presentaros un caso clínico de los primeros que tuve con la cápsula que me parecía muy interesante. Se trata de una mujer de 68 años de edad, con antecedentes de histerectomía a los 34, que desde hacía 10 años venía con dolores cólicos abdominales tremendos, que la habían obligado a ir a las áreas de urgencia de hospital en muchas ocasiones. Entonces ella había sido diagnosticada de síndrome suboclusivo, posiblemente relacionable con adherencias, y había sido diagnosticada también de colon irritable por su especialista y había recibido diversos tratamientos. Se habían realizado muchos estudios radiológicos, etcétera, 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 todos los estudios biológicos y no se había llegado a ningún diagnóstico. Consulta con otro especialista por haber presentado en los últimos meses aumentos de la intensidad y de la frecuencia del dolor abdominal con pérdida de peso y una sintomatología que para ella era ya inaguantable. Este médico vuelve a repetir exploraciones endoscópicas alta y baja y sigue sin encontrar la causa del dolor de la señora. Pero evidentemente ya había un síndrome constitucional. Aquello sonaba orgánico y parecía que algo se había pasado por alto. Cuando yo recibo la petición, la solicitud de cápsula endoscópica, a la vista de la clínica de la paciente, le sugiero al especialista que por favor me pida un tránsito intestinal, un tránsito gastroduodenal actual, para asegurarme de que no exista una obstrucción orgánica que vaya a hacer que la cápsula quede retenida en el intestino renal. El radiólogo que le hizo el estudio me informa que va adelante, que no hay problema, que haga la cápsula. Yo hice la cápsula. Cuando hice la cápsula en ayuno, empiezo a encontrar una serie de objetos volantes no identificados, de cosas raras que aparecen por ahí flotando, que van y vienen, que se estrellan contra una mucosa. ¿Se puede utilizar el puntero este? Sí, empiezo a ver estos elementos de forma extraña que van y suben, empiezo a ver úlceras, empiezo a ver una mucosa granular como granulomatosa, los objetos estos se me interponen, van, vienen, otros de otra manera, veo úlceras, veo una mucosa muy parecida a la que vemos en la enfermedad de Crohn, con una especie de adoquinado por ahí, úlceras por aquí, úlceras por allí, úlceras extensas, un aspecto anacarado de la mucosa que refiere o que se viene a indicar cambios esclerotróficos, mírenlo aquí otra vez, y estos objetos se clavaban en este punto que hay aquí, que era sin duda la estenosis el responsable de la clínica de la paciente. Grandes úlceras y una estenosis puntiforme. Vean ustedes aquí más úlceras, un poco más arriba. Con estos hallazgos, yo al día siguiente lo primero que hice es pedirle una placa simple de abdomen porque suponía y sabía que la cápsula iba a estar ahí. Y como era lógico, la cápsula estaba. Esta es la radiología y podéis ver la cápsula retenida en el intestino 24 horas más tarde. Evidentemente mandamos al paciente a los cirujanos porque estábamos seguros que, bueno, esto, aunque parece una complicación, iba a ser la solución. Así que el paciente fue a quirófano, se encontró la obstrucción, ahora veremos en una diapositiva más cercana lo que había, y ven ustedes aquí los objetos volantes no identificados eran enterolitos. Piedras, auténticas piedras, muy parecidas a las de la vesícula, con unas formas muy peculiares, posiblemente porque se formaron muy poco a poco, introduciéndose en la zona estenótica esta en forma de embudo. Si os fijáis, esta tiene la misma forma que esta. Es exactamente igual. Y este pico de aquí muy probablemente también estuvo enclavado en ese tiempo. Estas otras no sé por qué se formaron así. Veamos una vez más cercana la lesión. Veis una estenosis milimétrica de al menos 5 centímetros de longitud, con una pared engrosada, ulcerada, con cambios esclerotróficos. Esto, inicialmente el patólogo lo informó como posible enfermedad de Crohn. Entonces yo llamé al médico que me remitió al paciente y le dije, oye, ¿seguro que esta paciente no ha recibido radioterapia? Porque a mí me huele a esto.
tiene 68 años, nunca ha tenido sintomatología de Crohn, sino que el segmento del yeyuno medio no está en el ilio. Esto me suena muy raro. Por favor, reinterroga a la paciente. Reinterroga a la paciente y la paciente dice, no, a mis radioterapias no me habían dado. Me habían dado a corriente. Esta es la terminología que utilizan habitualmente los pacientes para decir que han recibido radioterapia. Y estos son los enterolitos, ahí tenemos uno en forma de bandera, otro el que tenía la forma de embudo, etc. Y con esto termino el capítulo de la cápsula endoscópica y me adentro en el de la CPR, también de forma muy breve. La CPR, o con la angiografía retrógrada endoscópica, fue inicialmente una técnica revolucionaria para el diagnóstico del paciente con ictericia obstructiva de causa no aclarada. Posteriormente, tras la llegada de la esfínterotomía y los accesorios adecuados, se convirtió en el gold standard, o técnica oro, y sigue siéndolo, para el tratamiento curativo de la coledocolitiasis, la colangitis purulenta, potencialmente mortal, la resolución de las fugas biliares postquirúrgicas y las estenosis benignas, entre otras patologías. Además, perdón un momentito. Problema para pasar. No funciona el ratón. Bueno, además ha sido y es una técnica fundamental para el tratamiento paliativo de las estenosis malignas de la vía biliar, mediante el uso de prótesis metálicas expandibles que van a liberar la obstrucción y van a permitir al menos una vida digna de esos pacientes con carcinomas de páncreas y con angiocárcinos. La CPR fue introducida en nuestra provincia por el doctor Martín Herrera, en paz descanse, y nosotros le seguimos unos años más tarde e introdujimos la colocación de prótesis metálicas expandibles en la vía biliar. Respecto al estado actual, solamente decir que se han desarrollado endoscopios ultrafinos que, introducidos por el canal de trabajo del duodenoscopio, permiten visualizar el interior de las vías biliares hasta sus segmentos intrahepáticos. Ello nos permite obtener muestras de lesiones tumorales intraductales, extraer cálculos muy profundos o practicar litotrifia electrohidráulica o con láser. Nosotros hace ya casi 20 años tuvimos la suerte de probar en Cádiz, a la vez que el doctor Armengol en Barcelona, los primeros prototipos del segundo de estos dispositivos. Fue el propio diseñador y promotor quien vino a Cádiz con sus instrumentos y la verdad es que nos quedamos sorprendidos de la miniaturización de los mismos. Traía uno de los equipos que era capaz de entrar por un pezón para visualizar directamente los conductos galatóferos. Yo me quedé un poco ojiplático con esta tecnología que nosotros pudimos aplicar aquí en Cádiz para tratar a un paciente con patología intraductal de la vía biliar. Estas son las principales indicaciones de la colangioscopia. Caracterización de lesiones intraductales, biopsias, pasar guías en casos difíciles, litotricia de la vía biliar, litotricia de páncreas, tratamiento de lesiones intraductales, como ya he dicho, endomicroscopía, porque efectivamente la sonda de endomicroscopía es tan fina que se puede pasar para diagnosticar lesiones que no se pueden diagnosticar con citología foliativa. Y por último, la extracción de cálculos proximales. Otra adquisición relevante en el campo de la CPR ha sido la esfinteroplastia con balón hidroneumático. Nos permite ampliar el tamaño de la esfinterotomía y ensanchar el coledoculista yusta pancreático para así extraer la mayoría de los cálculos grandes que antes obligaban a litotrifia o a cirugía. Nosotros hemos prodigado bastante esta técnica y hemos realizado alrededor de 130 procedimientos con unos resultados excelentes. Hemos tenido varias hemorragias que se pudieron resolver endoscópicamente, salvo una que necesitó cirugía, con éxito, por cierto. Y por supuesto también tuvimos la tasa que nos corresponde por estadística de pancreatitis. Pero la capacidad de la técnica para resolver litiasis difíciles es muy alta y nos ha venido a solucionar el problema de la litotricia y ha hecho que reduzcamos el número de pacientes que derivamos a cirugía con cálculos biliares. Y hasta aquí lo que tenía que decir de la CPR de novedoso en estos últimos años. El cáncer colorectal es la tercera causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres. En España, cada año aparecen más de 40.000 nuevos casos y provoca más de 10.000 muertes. El cáncer de colon tiene una característica muy peculiar, muy curiosa, y es que
en el 95% de los casos, el cáncer de colon depende de pólipos a través de la secuencia adenoma tubular, túbulo velloso, adenoma velloso, displasia y carcinoma. La colonoscopia juega un papel primordial en la detección temprana de estas lesiones a través de los programas de cribado, pero además no solo va a detectar las lesiones, sino que en una buena parte de los casos va a resolver las lesiones, va a poder extirpar esas lesiones precoces que de esta manera no van a llegar a constituir un cáncer invasivo. La endoscopia hoy día en todos los hospitales nuestros, en todos los hospitales de la provincia y del país, todos los días resuelve cánceres de colon. Todos los días extirpamos pólipos, que lo mandamos al tobillo y el patología, pues aquí hay un cáncer, pero no hay invasión linfovascular, no hay invasión por debajo de tal, y ellos hacen unos estadios, el AGI y otra serie de estadios que hacen los patólogos y nos dicen, oye, esto está curado. Estupendo. Así pues, la colonoscopia tiene como objetivo fundamental identificar el mayor número de pólipos adenomatosos posibles y extirpar todos los que se pueda. Para ello, es necesario que la colonoscopia se realice en las mejores condiciones posibles y así obtener el máximo rendimiento. Las sociedades científicas internacionales han establecido una serie de condiciones para que una colonoscopia de cribado sea considerada una colonoscopia de calidad. Los más importantes son el grado de limpieza del colon, la tasa de detección de adenoma, la tasa de intubación fecal y el tiempo de retirada del endoscopio. La limpieza del colon es fundamental. Si hay niebla no vemos el horizonte, pues lo mismo. Si un endoscopista detecta solo el 50% de los pólipos esperables para una determinada población, ha de hacérselo mirar, probablemente no esté haciendo bien la técnica. Si no alcanzamos el cielo, difícilmente vamos a excluir pólipos o cáncer del colon distal, del colon proximal, perdón. Si conducimos muy rápido, es posible que las señales de tráfico pasen desapercibidas, pues igual ocurre con el tiempo de retirada. Hoy día se considera que un endoscopista debe tardar al mínimo, como mínimo 6 a 9 minutos, una vez que alcanza el colon secal, en salir del colon. Si el endoscopista tarda menos tiempo, probablemente sea muy buen técnico, pero estará perdiendo el tiempo. Tuvimos la suerte de contribuir en el desarrollo, para esto de la calidad de limpieza, tuvimos la suerte de contribuir en el desarrollo de un dispositivo de limpieza del colon a partir de un prototipo patentado en Israel por médicos gastrointestinales. Fue un privilegio trabajar codo con ingenieros y médicos de ese país, desde la fase en animales vivos hasta el último ensayo clínico, con el dispositivo final. Pasaron casi 4 años, hasta que finalmente, en el año 2016, tras publicar nuestro trabajo, fue aprobado por la FDA norteamericana. Vean ustedes las imágenes de arriba, así era como estaba el colon antes de aplicar el dispositivo de limpieza en el que trabajamos, y abajo cómo quedó el colon después de aplicar el dispositivo de limpieza MOX. He de mencionar que en el ensayo colaboraron activamente el doctor Lucas Guiero, aquí presente, y el doctor Martín Herrera, que en paz descanse, aparte de los doctores Cracknell y Libes por Israel. La tasa de pacientes limpios pasó a ser del 31% antes de utilizar el MOTUS al 98% después de usar el dispositivo de limpieza. La publicación no se hizo hasta el año 2019, en el Journal Gastrointestinal. Bueno, una vez detectado el pólipo, toca caracterizarlo. ¿Qué es eso? Pues es aproximarnos lo más posible a lo que va a encontrar el patólogo. Para ello utilizamos las clasificaciones de las que ya hemos contado algo, basadas en la morfología del pólipo, el patrón de cristas en su superficie y otras características que al final nos van a ayudar a tomar la decisión de resecar o no, y en su caso, cómo resecar. En esta diapositiva están representadas las clasificaciones de París y la de Kudo, que son de las más utilizadas junto con la de Life, y por ello sabemos que bajo lesiones como un Kudo 5, lesiones como esta, o lesiones como esta, casi seguro el endoscopista sabe que hay un cáncer. Por tanto, ya sabe lo que tiene que ir pensando en hacer. En cambio, cuando un endoscopista encuentra una lesión tipo 1 de Kudo o tipo 1 de Nice, sabe que está en presencia de una lesión absolutamente intrascendente y que si está en colon izquierdo y es pequeña no merece la pena ni resecar porque carece de importancia para el porvenir clínico del paciente. Esta es la clasificación NICE.
Tenéis aquí es muy fácil, porque aquí esto ya no hace falta ser endoscopista ni nada. Ustedes tienen aquí estas dos imágenes, estas otras dos y estas otras dos. Ahí misma coloración de la mucosa, patrón puntiforme con narrobanding imagen. La siguiente, un patrón de estructuras tubulares, algunos vasillos que se ven absolutamente finos y de calibre irregular. Aquí un aspecto más o menos cerebroide. Y aquí, por último, un aspecto desestructurado con zonas donde no hay vasos ninguno. El patrón de crista ha desaparecido. Esto sería un pólipo hiperplásico, benigno, esto sería pólipos tubulares, tubulovellosos, que se van a extirpar endoscópicamente, y aquí, casi con toda seguridad, va a tener que intervenir el cirujano porque ahí estamos en presencia de un cáncer. La clasificación japonesa lo que hace es añadir un tipo intermedio entre el 2 y el 3, pero nosotros nos vamos a entretener en ello. Existe un elemento de discordia, es el pólipo cerrado. El pólipo cerrado es un tipo de pólipo que, teniendo apariencia de pólipo trascendente, de pólipo hiperplásico, aparece fundamentalmente en el lado derecho del colon. La solemos ver como una especie de nubecillas en su superficie, pero aparentemente absolutamente hiperplásico. Suele tener un poquito de moco pegado en él, que además cuesta trabajo lavarlo, se quedan ahí con ese moco pegadito. Pues bien, tienen unas características histológicas diferenciales, esos epitelios cerrados, y tiene la característica de saltarse la secuencia adenoma-carcinoma. Es decir, una lesión aparentemente intrascendente va a convertirse en cáncer sin pasar por esos estadios intermedios que antes decíamos, ¿no? La concordancia del diagnóstico endoscópico con el histológico es muy alta en manos expertas, como quizás no pueda verse en esta diapositiva, pero créanme, es así. Aquí tienen un ejemplo. Esta es la clasificación NICE y lo que hay que hacer. Si estamos ante un NICE tipo 1, dejar in situ si es menos de 5 milímetros. Si estamos en presencia de un tipo 2, resección endoscópica. Y si estamos en presencia de un tipo 3, casi en el 100% de las veces cirugía. Lo mismo ocurre con la clasificación de Kudo, y uniendo las dos, en esa diapositiva que reúne las dos condiciones, puede verse el alto rendimiento en pólipos elevados con las clasificaciones de NICE y de Kudo, y una mayor dificultad en la predicción de malignidad en las lesiones planas. En cualquier caso siempre nos queda Casablanca, es decir, el informe del patólogo con las biopsias correspondientes o el análisis de la pieza extirpada. Siempre podrá redirigirse el paciente a cirugía para completar el tratamiento. En los pólipos pediculados con forma de champiñón y tal, ya conocéis todo, pues una polipectomía, una asa de alambre que corta y solucionado. Cuando el pedículo es muy ancho o pulsátil, a veces recurrimos a la colocación de un lazo endoluz que goza de un sistema de cremallera que deja un punto fijado, lo podéis ver en la imagen de aquí arriba, a este pedículo de aquí. Probablemente el endoscopista vio que aquí había una estrella pulsátil, pues bueno, le lanza un lazo, cierra y después corta el pólipo. Por eso evita la hemorragia post-polipectomía. Eso se hace bien con lazo o bien con un clip metálico, ¿eh? Lo mismo hacemos con los pólipos sésiles pequeños, donde incluso la asa de polipectomía fría sin diatermia soluciona la mayoría de los casos. El panorama ha cambiado con los pólipos grandes y sésiles mayores de 2 o 3 centímetros. Buena parte de ellos iban antes al cirujano. Actualmente ese tipo de pólipos también son tributarios de resección endoscópica, mediante dos técnicas que han ido emergiendo y han ido ganando terreno a lo largo de estos últimos años, ¿no? Son la resección mucosa y la disección mucosa. La resección mucosa, adelantemos ya, que es una técnica más abordable, con una eficacia muy alta, del 95%, con una recurrencia un poquito mayor de la deseable, con unas tasas de sangrado bajas y una tasa de perforación muy baja. Por contra, la disección submucosa para abordar estas lesiones grandes es una técnica con una curva de aprendizaje bastante más lenta, con una eficacia del 83%. Tenéis que tener en cuenta que se abordan lesiones muy grandes. Por eso la eficacia no es del 90 ni del 100%, porque no siempre se puede sacar una lesión de 12 o 13 centímetros disecando endoscópicamente por vía submucosa hasta llegar a completar la resección completa, ¿no? Tiene una recurrencia del 0 al 2%, o sea, muy baja, es una técnica muy eficaz, un sangrado del 2%, pero ojo, una tasa de perforación que van del 2 al 10%. Y estas tasas de perforación son bastante mayores cuanto menor es la curva de aprendizaje del endoscopista. Bien, comparados con la polipectomía convencional, proporcionan márgenes de resección más amplios y profundos, y en general extirpación en bloque e intención curativa para las neoplasias precoces. Ambas intentan suministrar piezas que permitan un perfecto estudio histológico.
La indicación, ya lo podéis imaginar, son los cánceres precoces, los pólipos grandes y aquellas lesiones que no invadan la submucosa. Atención aquí a un rasgo más que he intentado representar en la diapositiva en este esquema. Hay otro signo que nos ayuda a los endoscopistas a predecir qué es malo, qué no es malo, qué podemos resecar y qué no podemos resecar. Es el llamado signo del lifting. Cuando nosotros vemos una lesión plana, lo que hacemos es inyectar un líquido más o menos viscoso en el espacio submucoso, entre mucosa y submucosa, aunque parezca difícil, con un poquito de técnica se consigue siempre. Y si vemos que la lesión se eleva, sabemos que hay una invasión submucosa de menos de 1 milímetro y que por lo tanto esa lesión es extirpable endoscópicamente. Eso es el llamado signo del lifting. En esta diapositiva están recogidas con pólipos pequeños, que generalmente no necesitan este tipo de recesiones, pero sí didácticamente son lo que vimos antes, el pólipo champiñón peliculado. Este sería un pólipo séssil pequeñito, pero que el endoscopista decide crear ese cojín, meter ese líquido en la submucosa para hacer una recesión más amplia porque no tiene claro de la histología o de la malignidad del pólipo. ¿Qué consigue con esto? Pues consigue una recesión más amplia, dejar la submucosa al aire, a la luz del colon, y unos bordes totalmente limpios de la lesión. En esta otra imagen de aquí, este es el resultado de haber hecho una disección submucosa en una lesión plana de tipo granular con extensión lateral muy amplia. Fijaros la escara que queda después de haber secado la lesión. La lesión no la tengo aquí representado en la escara que queda. Da un poco de miedo ver esto y ver lo que puede pasar después, pero créanme que realmente pasa bastante menos complicación de las esperables después de ver estas imágenes tan brutales de disesiones submucosas tan amplias. Bien, la recesión mucosa tiene algunas modalidades aparte de la clásica y algunas de ellas pues se ayudan con técnicas para facilitarla. Por ejemplo, disponemos de bandas elásticas que podemos liberar en las lesiones semi-elevadas y ayudarnos de esa bandita elástica para crear un pseudopólipo y resecar. También se están haciendo lo que se llaman recesiones subacuáticas. Se aprovechan las propiedades que tienen los pólipos de flotar, orientamos al paciente según el sentido de la gravedad, hacemos que el pólipo se eleve en el agua y una vez elevado lo cortamos con más facilidad. La ventaja de la recesión es que tiene una ejecución abordable y rápida. La curva de aprendizaje, como dije antes, es corta y además hay baja tasa de perforación. Los inconvenientes, que no siempre se puede ofrecer al patólogo una pieza en bloque y que no se puede realizar cuando la lesión no se eleva totalmente, como hablábamos antes con el signo del lifting, ¿no? Y bien, esto es un ejemplo en esquema de lo que es la recesión mucosa. Lo que hacemos es con una aguja muy tangencialmente, hacemos una inyección para levantar el pólipo. El pólipo se levanta, aquí lo levantamos mucho más de lo que se ve en esta representación gráfica. Creamos un pseudopólipo prácticamente grande, elevado. Luego pasamos un asa, en este caso un asa especial que tiene un espiral de alambre alrededor para facilitar el agarre. Y finalmente aplicamos corriente de diatermia para cortar el pólipo de modo que dejamos al final una escara con los bordes totalmente limpios y sin ninguna lesión residual. Esto es lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Nosotros encontramos una lesión plana, hacemos la inyección de ese líquido más o menos viscoso, nosotros añadimos un poco de colorante, nos ayuda a ver la submucosa, nos da seguridad básicamente, y muchos otros también lo hacen, índigo carmín o azul de metileno. Cuando tenemos formado ese pseudopólipo, hemos elevado esa lesión plana, ya aparece encima de ese pólipo azulado por el colorante, ya lo tenemos aquí formado ese pólipo. Entonces vamos a pasar el asa por la mucosa elevada y al final hemos extirpado una lesión plana antes imposible de resecar y nos queda la escara con los bordes absolutamente limpios y libres de enfermedad, libres de polvo. La pieza se recupera entera y se envía al patólogo. Cuidado con la imagen de arriba, signo del lifting del dolor. Aquí hay un pólipo que intentamos elevar hasta la lesión, le añadimos el líquido en la submucosa y vemos que se forma una depresión que no se eleva por los lados, pero aquí permanece. Esto no es resecable. Debajo de esto hay un tanto. Mira la diferencia. Otra lesión con extensión lateral, granular, aplanada, con algunos nódulos visibles y tal, pero que en cambio se eleva completamente. Pues si se eleva sabemos que no hay una invasión submucosa. Así que para adelante, recesión mucosa y esta es la escala que va a quedar después de la lesión. Pero se puede llegar más allá, se puede cortar la pared entera del colon sin que el cirujano tenga que salir corriendo ayudando. Pues sí, actualmente hay dispositivos que permiten recesión de espesor total, de la pared completa, lo que se llama el full thickness. Entonces es un dispositivo que ya tiene incluida un sistema de tracción, un caperuzón que se coloca en la punta del endoscopio,
y un sistema de clic que además corta a la vez que se libera y cierra el defecto en la pared del cono. Este es otro esquema, pero voy a pasar a la imagen real, pero vais a ver muy bien. Esta es la lesión. Esta es la lesión, una lesión regular. Aquí casi no se ve, como en la Nanobar ni siquiera lo estáis viendo. Esta es la técnica de regarse de imagen. Aquí está la técnica de enviarse de imagen de nuevo. Y cómo el endoscopista ha practicado una serie de marcas. ¿Para qué? Para estar seguro que aborda la totalidad de la lesión. Para que no se le escape nada de ella. Una vez sobre ella, coloca ese caperuzón transparente que estáis viendo aquí, del dispositivo de recesión Ovesto, y cuando atrapa con la pinza esta lesión, la introduce en el caperuzón de plástico y en ese momento dispara esta grapa. Esta grapa lo que ha hecho es cortar el espesor total de la pared del colon, es decir, llega a la serosa peritoneal y aquí estáis viendo la grasa y la serosa peritoneal. La lesión ha desaparecido, la pieza está aquí y no hay perforación. No hemos tenido que llamar al cirujano gracias a este dispositivo. Como para todo hay guías internacionales y los endoscopistas no actuamos arbitrariamente. Nos dejamos llevar por estas guías, concretamente nosotros, por la guía europea de la Sociedad Europea de Endoscopia. Y bien, la otra técnica es la disección submucosa. Se utiliza generalmente para lesiones no pediculadas grandes. Es más compleja. Nacida en países asiáticos porque ellos tienen una prevalencia, una incidencia de cáncer de gástrico precoz enorme, ¿no? Y ellos fueron los primeros en desarrollar esas técnicas de disección submucosa. En general, el endoscopista lo que hace es marcar por fuera de los bordes de la lesión y hace un primer corte circunferencial y a partir de ahí tiene que disecar con bisturí la submucosa por debajo de la lesión hasta completar su extirpación. Como dije antes, su curva de aprendizaje es más larga, requiere 2 asistentes al menos y un utillaje más sofisticado. Mayor tiempo de ejecución. Yo he visto disesiones submucosas en directo que han durado más de 6 horas y algunas hasta 8 horas. O sea, una locura, ¿no? Bueno, estos son los utillajes que utilizamos. Son bisturí muy pequeñitos que caben por el canal de trabajo del endoscopio. Los hay con forma de gancho, los hay puntiformes con forma de aguja, los hay con punta aislada de cerámica y por supuesto disponemos también de pinzas para diatermia, tijeras, etcétera, etcétera. Ha salido una multitud, cientos y cientos de material que no vamos aquí a enumerar. En el esquema de la derecha estáis viendo cómo es la técnica de la disección. Nosotros volvemos a inyectar la submucosa, creamos un ojal, ponemos un capuchón en la punta del endoscopio transparente y este capuchón nos va a ayudar a meternos por debajo del colgajo de la lesión. O sea, vamos a ir creando un colgajo, vamos a ir con ese micro bisturí disecando el conectivo de la submucosa para ir haciendo un túnel y luego expandir ese túnel al lado izquierdo y el derecho hasta completar la disección de toda la lesión y por último extirparla. Este es un ejemplo del año 2010 de uno de los japoneses cómo extirpaba un cáncer gástrico precoz, ¿no? Ahí veis cómo realmente una lesión claramente neoplásica y cómo está haciendo una recesión completa de la lesión por disección endoscópica. Y aquí está la pieza para remitir al patrón. Creo yo que utilizamos un poco excesivamente el pincel, porque la lesión quedó como chamuscada, ¿no? Pero bien, ellos fueron los primeros y ellos tuvieron el mérito de hacerlo. Esta es una lesión también del mismo tipo, el colon, una lesión angular, muy plana, que se va a extirpar con la técnica de disección. Vean ustedes aquí como el endoscopista, después de hacer el marcaje circunferencial, está haciendo el corte y directamente, en vez de completar el corte de primera intención, porque hay quien lo hace así, quien lo hace primero el corte circunferencial completo, y quien hace un primer corte y empieza a meterse ya en la submucosa, ahí parece una imagen de sonrisa, empieza a meterse en la submucosa y vean ustedes cómo va disecando con el bisturí. Se va a encontrar con vasos ahí, no hay problema, los va a coagular, ahí está coagulando esos vasos, no está todavía muy tranquilo y vuelve a coagular el otro, para finalmente poder cortarlo y proseguir con la disección submucosa. Ahí está ya cortando los 2 vasos. Ya los ha cortado, no ha pasado nada. Ahora lo que va a hacer es seguir disecando, ahora va a ampliar el área circunferencial alrededor del pólipo y va a extender la disección en ambos lados para conseguir disecar todo la submucosa que está por debajo subyacente al pólipo. ¿Veis cómo está ampliando ahora la incisión circunferencial a nivel de la mucosa
para unir las dos incisiones, la que hizo inicialmente con la que está haciendo ahora. Ya está uniendo las dos y ahora ya lo que le queda es volverse a meter en el colgajo mucoso, meterse por debajo de la lesión y completar la disección. El vídeo es un pelín largo y lo quisiera acelerar, pero cuando lo he intentado y hice la prueba ayer, esto dejaba de funcionar, así que me vais a perdonar y os entretengo solamente unos segundos más. Ya está concluyendo la disección del conectivo, ahora mismo está haciendo la última parte de la disección, ya estáis viendo que está llegando al extremo, ya estáis viendo ahí el espacio del corte circunferencial y se acabó. Ya ha extirpado la lesión de forma completa y ahora veis cómo queda la descarga. Absolutamente limpia, la submucosa al descubierto y los bordes totalmente limpios. Como ocurría en la resección, aquí lo que hacemos es acogernos a la guía europea y seguir los protocolos, no hacemos otra cosa. Y pasamos a otro capítulo, el esófago de Barre. El esófago de Barre supone la existencia de metaplasia intestinal especializada y sustitución del epitelio escamoso del esófago por epitelio columnar. Se diagnostica en el 1% de las endoscopias altas. Su frecuencia ha aumentado 6 veces en los últimos 30 años. Se asocian al reflujo gastroesofágico y su presencia aumenta el riesgo de cáncer de esófago en 30 o 60 veces. Al decir de muchos autores, estas cifras están algo exageradas y probablemente en el futuro veamos que no están así. Requiere una vigilancia endoscópica estrecha y biopsia repetida para la detección de displasia que precede al cáncer. El diagnóstico de displasia es un reto para el patólogo. El grado de concordancia es solo del 50% para la displasia de bajo grado y del 85% para la displasia de alto grado. La tasa de desarrollo de adenocarcinoma va del 0,1% al año para la displasia de bajo grado hasta más del 6% cuando hay displasia de alto grado. Así que el cribado endoscópico del esófago de Barré vamos a tener que hacer muchas endoscopias, vamos a tener que hacer muchas biopsias y vamos a tener que caracterizarlo con las técnicas de realte que hemos visto antes de endoscopia y la alta definición. Ello va a ayudar a hacer menos biopsias de las necesarias y aumentar su rendimiento. Pero cuando un paciente tiene displasia de alto grado, nos va a obligar a repetir la endoscopia en 3 meses, nos va a obligar a repetir biopsias, a tomar biopsias cada centímetro o cada 2 en los 4 cuadrantes del esófago. Y nos va a obligar a pedirle al patólogo que por favor consensúe con otro patólogo su diagnóstico, porque los protocolos nos obligan a que haya un consenso, al menos entre 2 patólogos experimentados, para que la displasia de alto grado sea considerada como tal, porque las decisiones a tomar son delicadas y no es cuestión de jugárselas en estos terrenos, ¿no? Hoy día pueden resecarse lesiones focales displásicas superficiales mediante la endoscopia. Son lesiones que se elevan y bien las extirpamos con bandas elásticas y con gasa o bien por disección submucosa. El problema son las recidivas. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace después de resecar esta lesión? Pues tenemos 3 alternativas. La ablación por radiofrecuencia, hasta ahora la más usada es el gold estándar, y otras 2 modalidades. La crioablación, o sea, el tratamiento con frío, congelación, y la coagulación híbrida con add-on plasma. Estas 2 últimas están pendientes de evaluación y comparación con la radiofrecuencia, que de momento sigue siendo el estándar. Bueno, tradicionalmente hemos dicho el esófago de Barré con alto grado de displasia o cáncer intramucoso y a cirugía. El esófago Barré sin displasia o displasia de bajo grado, seguimiento endoscópico. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones de ablación por el Barré? Pues tras resección mucosa, si hay bajo riesgo de invasión linfática, en el caso del carcinoma intramucoso, en ambas 2 condiciones hay bajo riesgo de invasión y por tanto se pueden abordar endoscópicamente. En la displasia de alto grado plana, con biopsia repetida por supuesto a los 2 meses y con 2 patólogos interviniendo, y en la displasia de bajo grado recurrente cuando se considere necesario. La aplicación de la radiofrecuencia no es difícil. La técnica consiste en aplicar radiofrecuencia a través de un aplicador de un electrodo circunferencial colocado en un balón expandible. Provocamos así una quemadura de la mucosa que provoca una reepitalización sin metaplasia. Generalmente requiere varios pases. El endoscopista tiene que solapar estas quemaduras para estar seguro que abarca toda la zona metaplásica y toda su longitud. Los resultados, según los ensayos disponibles, muestran una eficacia clara en reducir la progresión de la displasia de bajo y alto grado a carcinoma y en evitar el paso de la displasia de bajo grado a la de alto grado. La recurrencia, las complicaciones, recurrencia del adenocarcinoma el 1,4%, de la displasia el 2,6% y de la metaplasia el 16%.
Pero muchas de estas lesiones pueden volver atrás endoscópicamente. La complicación más frecuente es la estenosis esofágica, que se da casi en el 6% de los casos, pero esta complicación suele ocurrir cuando se necesitan muchos pases de radiofrecuencia. Pasamos a otro aspecto, otro hito, el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, aparte de la molestia que ocasiona al paciente, predispone al esófago de Barrett y obliga a medicarse de forma crónica y a tomar una serie de precauciones higiénicos y dietéticas. O eso, o la cirugía. Varios dispositivos se han diseñado para intentar el tratamiento endoscópico del reflujo gastrointestinal, del reflujo gastroesofágico, con diferentes éxitos. Para no alargarme, puedo decir que en la actualidad parece imponerse la fundoplicatura transoral sin incisiones, la llamada TIF, que no es más que un artilugio, un dispositivo que está provisto de grapa, que es capaz de introducir el esófago distal dentro del estómago, crear así un pseudo embudo y fabricar una aplicatura emulando lo que hacen los cirujanos en la fundoplicatura, de manera que se elimine el reflujo gastroesofágico. Esto es el TIF. Hay un metaanálisis ya con 1.475 pacientes en los que se muestran mejorías en las puntuaciones del reflujo y de la calidad de vida de los pacientes. Y no solo eso, sino que además se consigue a veces la suspensión o la reducción drástica en la toma de inhibidores de la bomba de protones. Y esa reducción o esa falta de necesidad de tomarlo se mantiene en el tiempo, ¿no? Bien, llegamos a otro hito y para mí este es un hito importante, el tercer espacio. Es un hito importante dentro de la endoscopia terapéutica. La endoscopia del tercer espacio, también conocida comúnmente como endoscopia submucosa, se basa en el principio de que se puede acceder a las capas más profundas del tracto gastrointestinal haciendo un túnel en el espacio submucoso sin comprometer la integridad de la mucosa suprayacente. El prototipo es el polio, la miotomía peroral endoscópica. El desarrollo, esto se desarrolló para el tratamiento de la achalasia. Y esta técnica ha revolucionado un poco el campo de la endoscopia terapéutica y el método se ha ido refinando y además se ha ido aplicando a otras muchas patologías, derivando técnicas que luego vamos a ver de forma rápida en una diapositiva. Este señor que aquí veis es Yujiro Inoue, es un endoscopista muy conocido internacionalmente, pertenece a la Universidad de Showa en Japón, Tokio, y este hombre fue el innovador, el que diseñó esta técnica y la publicó en el año 2010 en Endoscopy, ¿no? La técnica es una técnica bastante ocurrente, porque a este hombre se le ocurrió casi hacer de minero. Pensó que si se alejaba de la lesión podría tener menos complicaciones de infecciones, de hemorragias, etc. Y que si hacía una disección minuciosa podría llegar a alcanzar el músculo responsable de la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, que a fin de cuentas es que provoca esa dilatación del esófago y esa dificultad del paso de la comida desde el esófago al estómago con los síntomas que ocasiona el paciente. Es la achalasia. Para los que no sois médicos o no conocéis esta patología, al final el esófago termina como un morcón de gordo, la comida se queda ahí retenida y el enfermo vomita, empieza a perder peso y se queda caquético. Pues bien, este hombre se le ocurrió hacer un ojal en el esófago medio, profundizar y crear un túnel entre la mucosa y la submucosa, llegar a la musculatura circular del esófago, sesionarla y así hacer que ese músculo pueda relajarse y que la comida pueda pasar desde el esófago al estómago. Veamos en la realidad cómo es la técnica. Ahí estáis viendo lo primero que hace es un agón en el esófago medio, a 8 o 10 centímetros, incluso 12, donde tiene que actuar, abre un ojal en ese agón, fabrica un túnel y empieza a disecar. Cuando ha disecado y ha creado un túnel limpio, tiene acceso a esto que estáis viendo aquí, la musculatura del esfínter esofágico inferior, la musculatura del esófago distal. Pues bien, la va a sesionar. Cuando ya la ha sesionado completamente, él hace sesiones de la musculatura, a veces de hasta 12 centímetros, en la intención de dejar el esófago medio distal sin ningún tipo de hipertonía, ¿no? Al final, retrocede en el túnel y cierra el ojal que había creado en el esófago medio con una serie de clipografas metálicas. Los resultados son muy interesantes. A largo plazo, 40 a 100 veces, muestra una tasa de éxito del 75 al 95%, pero en manos expertas es superior al 90%.
Las complicaciones, aunque no se vea bien la diapositiva, son pocas. Por ejemplo, la tasa de perforaciones fue del 0,1%. La más frecuente es el neumocarno peritoneo y el neumocarno mediastino. Estos estudios parecen demostrar que la POIN es tan eficaz como la miotomía laparoscópica ligera. Si bien la existencia de reflujo gastroesofágico es superior con la técnica endoscópica que con la técnica laparoscópica. Pero cuidado, esta publicación es de enero del 2023, que el articulista interroga ya. ¿Es la miotomía peroral endoscópica el nuevo gold estándar para tratar la achalasia? O sea, hemos llegado hasta ahí, ¿no? Probablemente al incluirse o incorporarse las técnicas antirreflujo por endoscopia, esto sea una realidad en los próximos años, y yo creo que muy brevemente. Como dije antes, esta técnica ha creado derivados, ¿no? Actualmente se utiliza para tratar otras patologías, como son los tumores subepiteliales, la gastroparesia refractaria, el divertículo de Zenker y otras patologías. Veamos aquí en este esquema cómo se puede abordar un tumor subepitelial creando un túnel, pues con la misma técnica. Pues creamos el túnel, nos vamos a buscar el tumor subepitelial, disección, extracción y cierre del ojal. Con esta técnica se están haciendo muchas cosas en la actualidad, no lo hacemos todo. Hay servicios en los que se empieza a hacer y otros en los que se están tardando más en incorporarse, pero son técnicas que van a estar en las manos de los endoscopistas jóvenes en prácticamente todos los hospitales en un futuro no lejano. Aquí veis en imágenes reales, es un tumor subepitelial, veis aquí que hace relieve, puede ser un leomioma, puede ser un tumor endocrino, puede ser un tumor submucoso. Cómo se ha fabricado un túnel, cómo se llega al tumor, cómo se diseca, queda el túnel absolutamente libre de tumor, y cómo se cierra el ojal, quedando terminada la intervención. Bueno, pues la gastroparesia refractaria, esos enfermos muchas veces diabéticos que tienen el estómago que no vacía, que no hay manera, que vomitan, que tienen náuseas, que tienen pesadez postprandial. Bueno, pues también parece que el POINT, que aquí se llama G-POINT, parece tener una utilidad contrastada. La técnica es muy parecida a lo que hemos visto antes en la achalasia. Al final es más fácil, nos vamos a ir a la curvatura mayor, vamos a crear el túnel, vamos a localizar el músculo del esfínter antropilórico y lo vamos a cortar. Vamos así a quitar la hipertonía de ese músculo y vamos a intentar conseguir que ese estómago vacíe de una manera más cómoda y más rápida. Esto es lo mismo, ahí estás viendo, mirad lo bien que se ve el músculo antropilórico, lo bien que queda expuesto después de la disección. Está aquí claramente visible, que a veces los que no estáis acostumbrados a ver esta imagen expuesta, yo creo que esta es visible para todo el mundo, y aquí cómo se ha cortado ese músculo y finalmente cómo se ha cerrado el punto de entrada. Parece eficaz y rentable, pero el tiempo dirá, se necesitan estudios comparativos prospectivos para confirmar estos resultados, ¿no? En el divertículo de Zenker, la misma técnica, en este caso tenemos menos espacio, pero sí que se puede crear el túnel, el microtúnel, y el objetivo cuál va a ser. El divertículo de Zenker es este saco que se forma aquí detrás del esófago, que hace que la comida, en vez de venir directamente al esófago, se acumule en este saco. Eso va a producir regurgitación, va a producir molestia, va a producir una serie de síntomas, halitosis, regurgitación, vómitos, y muchas veces neumonía por aspiración, que es lo más peligroso. Bueno, pues cuando el enfermo está así de sintomático, lo que hay que hacer es intentar revertir esta situación. Podemos enviarlo al cirujano o no. Podemos exponer el tabique del septo, este tabique que estaba aquí, creando esa obstrucción al paso de la comida. Podemos disecar, haciendo la misma técnica, exponer el tabique, aquí lo tenéis expuesto, y por último cortar. Aquí ya se ha cortado el tabique. Por eso, si hemos cortado el tabique, la comida que llega a esta dilatación esofágica, que es el divertículo de Zenker, va a caer libremente hacia el esófago y se va a solucionar en una buena parte de los pacientes el problema. Otro capítulo, la endoscopia bariátrica. La endoscopia bariátrica, entre las técnicas más empleadas, están el balón intragástrico y las gastroplastias endoscópicas. Los balones se insertan previa endoscopia, se llenan con líquido o con aire con volúmenes de 400 a 800 mililitros y producen saciedad por restricción de espacio. Aunque hay modelos ingeribles, no nos parecen recomendables, entre otras cosas, porque pueden insertarse sobre estómagos enfermos y dejar pasar una patología que se pueda complicar con el balón. Otros son expulsables por degradación. Su ventaja sería que no hay que aplicar endoscopia y que no hay que hacer anestesia para extraerlo.
Pero estos balones tienen el inconveniente que muchos de ellos se degradan anticipadamente y son expulsados, con lo cual su eficacia es más bien dudosa. En general, utilizamos balones que se mantienen en el estómago entre 6 y 12 meses y los resultados son muy variables según el seguimiento del paciente. En general, cabe esperar una pérdida de peso media de unos 15 a 18 kilos con los balones de 6 meses y entre 18 y 25 en los balones de 12 meses. En nuestra experiencia, con más de 1000 balones insertados, hemos tenido cosas tan dispares como una paciente con un peso inicial de 131 kilogramos que perdió 62 kilos en 6 meses, a otra que en el mismo periodo de tiempo ganó 2 kilos. No lo sé, pero en cualquier caso, lo importante es el porcentaje sobre el exceso de peso que pierden estos pacientes. Y eso varía en la mayoría de las series entre el 25 y el 35 o 40% de media. ¿Y cuál es el problema? El problema, los que hacen obesidad pueden entenderlo, el problema es que a los 2 años de retirar el balón, el 70% de los pacientes han recuperado el peso perdido. Pero ojo, en obesidad, los que la hacen dicen que eso no es un fracaso, la obesidad es así. Bueno, la otra técnica que hablábamos antes, que intenta imitar, emular en un grado menor a lo que es la cirugía de restricción, el sleeve gástrico, laparoscópico, son las técnicas de sutura endoscópica. La primera que se describió fue el POSE. Nosotros fuimos un poquito de los avanzaditos de esto, nos fuimos a hacer la técnica en animales, la aprendimos a hacer en Barcelona y la empezamos a aplicar en varias provincias andaluzas. En esta técnica se utiliza una plataforma especial que tiene unos canales de trabajo muy amplios. La plataforma en sí misma, el tubo que introducimos al paciente, a mí al principio me daba un poco de yuyu, como se dice aquí en Cádiz, porque el tubo mide 2 centímetros de grueso casi, y al paciente lo tenemos anestesiado con un tubo orotraqueal colocado, y el espacio que tenemos para introducir el tubo es bastante limitado, ¿no? Entonces, el procedimiento se hace con anestesia general y nos permite introducir a través de uno de esos puertos, de esos canales tan gruesos, una herramienta que es la herramienta de sutura, que la estáis viendo aquí a la izquierda, estáis viendo cómo ya la aguja está pasando y está fabricando un pliegue para hacer la restricción gástrica, en este caso en el fundus. La hacíamos inicialmente en el fundus porque decían los que crearon la técnica que, bueno, que ahí se segregaba la grelina, que la grelina era muy importante para el apetito y que cuanto más fundus cerrábamos, menos apetito iba a tener el paciente. Yo tengo la impresión, y que me perdonen los que discrepen, de que esto no es muy real, porque realmente los pacientes que solo hicieron plicaturas en fundus, la pérdida de peso no fue tan importante como cuando ya hicimos una modificación de la técnica, que fue irnos al antro pilórico y empezar a hacer pliegues circunferenciales, de manera que reducíamos el embudo de vaciado del estómago y además creábamos una barrera antiperistálsica, de manera que retrasábamos el vaciamiento gástrico, que yo creo que al final y a la postre, en estos casos endoscópicos de gastroplastia, es lo que realmente ocasiona la saciedad. Si usted consigue una reducción de volumen del estómago de una tercera parte, no creo que se consiga demasiado. En cambio, si usted produce y se ve, por ejemplo, cuando un paciente tiene un Befora, cuando tiene un balón puesto, el paciente va a comer mucho menos porque tiene una restricción y tiene además un retraso del vaciamiento gástrico, lo cual un estómago lleno produce saciedad, ¿no? Bueno, pues aquí estáis viendo en directo cómo se aplica esta técnica. Este es un caso nuestro de aquí de Cádiz, y estáis viendo cómo pasa la aguja, cómo se libera de pronto, sale por ahí un punto de sutura. También sale un canastito. Esos canastitos actúan a modo de cremallera y son los que hacen el cierre de la sutura. Ahí estáis viendo la canastita. Nosotros ahora con el mismo G-Prof, con esta herramienta de sutura, vamos a darle espacio para que veamos el punto, vamos a traccionar del punto, vamos a liberar una segunda canastita, la vamos a tensionar formando el pliegue, ahí lo estáis viendo, y finalmente dándole distancia al hilo de sutura con la misma herramienta que tiene incorporado tijera, ahí lo habéis visto, cortamos el punto, ¿no? Bueno, no vais a ver la parte circunferencial. Bueno, aquí está ya. O sea, aquí estamos en el antro pilórico y ahora lo que vamos a hacer es coger con el jelly, que se llama, el jelly es una especie de roca, de hélice, que pincha la mucosa, la tracciona hacia nosotros y eso nos permite coger 3 centímetros de mucosa, que por 2 son 6 centímetros. O sea, que hacemos pliegues de hasta 6 centímetros. Vamos a introducir el G-Pro, que vamos a suturar y cortar. Voy a pasar el vídeo para no alargar mucho esto. Ahí estamos haciendo ya la circunferencia a nivel del antro pilórico, que a mi modo de ver es lo que realmente producía la saciedad.
respecto a los resultados. La media de pérdida sobre el exceso de peso se sitúa entre el 33 y el 48%, según los estudios. Mi impresión personal, después de haber hecho esta técnica, de haberla introducido en algunos sitios, en varias provincias además, mi sensación es agridulce. Cuando yo llevaba alrededor de una centena de casos y empecé a revisar los pacientes a los que había practicado esta técnica, me encontré que muchos de los puntos que me habían prometido que eran eternos ya no estaban. Eso me desilusionó y con el paso del tiempo dejé de hacer la técnica, lo reconozco aquí públicamente. Bueno, pasamos, estos son los... El otro sistema de sutura intenta emular la técnica SLIM laparoscópica, ¿no? Lo que hace con esta herramienta de sutura continua es intentar fabricar un SLIM pero endoscópico. La herramienta inicial era la que veis a la izquierda, era una herramienta con que necesitaba un instrumento de doble canal, y con el paso del tiempo la casa Apollo le lanzó el Overstick SX, que permite suturar con un endoscopio convencional, por lo cual se ha popularizado más la técnica. Esto es una animación que más o menos se ve mejor aquí que en la imagen real, porque no hay sangre, y es para explicar un poco el método de sutura. Aquí lo que está haciendo el endoscopista es marcar lo que quiere picar, lo que quiere plegar, ¿no? Y lo que hace es triangular los puntos. Va a hacer un punto desde el antro hacia el fondo, se va a venir desde el final hasta el principio, hasta el cuerpo gástrico proximal, va a triangular puntos, procurando no dar excesiva tensión para que pueda crear la plecadura. Si uno hace un punto continuo de 10 centímetros, por mucho que tire del punto, lo que va a hacer es rajar la mucosa, con lo cual en fase lo va haciendo de esta manera. Bien, hemos visto de dónde venimos, hemos visto una pequeña parte de dónde estamos, imposible de verlo todo en endoscopia directiva, y hacia dónde vamos. Uno de los retos de la endoscopia es acceder a las cavidades internas extraluminales, es decir, entrar en peritoneo a través de instrumentos flexibles. Ello supone romper la pared, y el consiguiente problema, de luego, hay que cerrarla. Por eso vienen complicaciones. Lo que intentábamos con el NOTES, era evitar las complicaciones inherentes a la cirugía percutánea, vamos, cirugía tal como la conocemos, que son las hernias postquirúrgicas y las infecciones de la pared. NOTES, o cirugía transluminar por orificios naturales, es una técnica en desarrollo. En muchos aspectos es aún experimental, ¿no? Sus objetivos: evitar atravesar la pared abdominal, ya lo he dicho, y usar orificios naturales. Puede ser la boca, puede ser la vagina, puede ser el estómago, puede ser el colon, cualquier órgano hueco que permita meter un tubo y a partir de ahí entrar en peritoneo. Existe un antecedente histórico muy curioso, que es el de Rao Reddy de 2004. Este hombre se encontró con un gran quemado en cuidados intensivos y el buen hombre tuvo una apendicitis. Realmente la situación era cruda, ¿no? Bueno, pues a este hombre no se le ocurrió otra cosa que hacer una apendicectomía transgástrica con éxito. El final del paciente no lo conozco, pero el apéndice salió. Luego Zorrón en el 2007 ya publicó la primera colecistectomía transvaginal en humanos. Cuando esto empezó a prodigarse en muchos laboratorios experimentales de endoscopia, hubo un consorcio de evaluación e investigación del NOTES que les dijo a los endoscopistas: atención señores, si ustedes desarrollan esta técnica, vuestro objetivo es 0 complicaciones inherentes a la técnica. No añadamos complicaciones cuando ya existe la cirugía laparoscópica y la endoscopia endoluminal. Si estamos en algo nuevo, si estáis jugando con algo que pueda complicarse mucho, por favor, 0 complicaciones inherentes a la técnica. En modelos animales se han hecho muchísimas cosas. Aquí lo veis, ¿no? Se han hecho anastomosis, esplenectomía, nefrectomía y muchas técnicas. Nosotros en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, con técnica mixta, junto con la doctora Tejonero, tuvimos la oportunidad de realizar una colecistectomía transvaginal con éxito. Pero bueno, yo creo que eso no lo afronta, ¿eh? ¿Y en humanos qué se está haciendo? Bueno, ya veis que antes del 2010 ya se habían hecho cosas con éxito. Se habían hecho colecistectomías transvaginales, transgástricas, apendicectomía y drenaje transgástrico de excesos pancreáticos. Por cierto, el acceso transgástrico es algo que ya veníamos haciendo de antiguo nosotros. Es cierto que esto no era un NOTES, pero ya en el año 91 nosotros comunicamos la primera gastroquistostomía aquí en Cádiz, de un gran pseudoquiste pancreático complicado. Nos atrevimos a cortar la pared gástrica, introducirnos en el quiste con bisturí de aguja, aspirarlo, limpiarlo y dejar colocar las prótesis plásticas. He de decir que funcionó y que conté con colaboración, en este caso el doctor López Cano,
que creó y me hizo un mapa ultrasónico para dejarme la zona idónea, sin vasos, para evitar hemorragia, cuando hiciera el corte en el estómago. La cosa funcionó y hoy día, además, hay una técnica que es súper eficaz, que se hace con ultrasonido, que es la prótesis de aposición. Una prótesis que tiene forma de... es muy cortita y tiene forma de diablo, y a través de la endoscopia se puede acceder fácilmente a los pseudoquistes, colocar esa endoprótesis, incluso luego meterse en el endoscopio y hacer la liberación de todos los secuestros, extraer los secuestros, quitar la infección, lavar el quiste y dejar la prótesis comunicando el quiste con el estómago hasta que se soluciona. Y esto es lo que a la fecha de hoy se está haciendo en Notes. Lo más importante que hemos aprendido en Notes, yo creo, hemos aprendido a utilizar herramientas nuevas, pero yo creo que lo más importante es que debe ser un procedimiento multidisciplinar en la que cirujanos y endoscopistas trabajen conjuntamente con técnicas mixtas y mínimamente invasivas. Pero el futuro está por decidir. Las ventajas: reducción del dolor postoperatorio, menos complicaciones relacionadas con la herida, infecciones, hernias, menos respuesta inflamatoria y estrés postquirúrgico, posibilidades de abordaje en pacientes de alto riesgo de UCI y de pacientes superobesos. ¿Y cuáles son los desafíos y las dudas? Pues bueno, está por determinar el acceso ideal. Por ejemplo, un punto muy bueno es la vagina, pero el 50% de la población tiene vagina. No se lo podemos hacer a los hombres. Tenemos que recurrir al estómago o al colon, y esos son órganos más complicados para meterse en peritoneo. Está también por definir cuál es el mejor cierre del acceso, por aquello de las fugas y las infecciones. Los CLI, la sutura y los dispositivos que están apareciendo nuevos. También el manejo de las complicaciones interperitoneales. Es por eso que digo que debe ser una intervención multidisciplinaria y una colaboración entre cirujanos y endoscopistas. Y voy terminando. El Notes y la robótica van de la mano. La robótica está empezando a introducirse. Esta plataforma que estáis viendo aquí ya tiene más de 10 años. Es la plataforma Samurai, promovida por Olympus, y con ella ya se ha hecho una resección transgástrica del intestino delgado y se están haciendo actualmente otras muchas técnicas. Pero insisto en que esto es algo que está todavía en fase experimental. Y no solo está la plataforma Samurai, hay otras 4 plataformas robóticas en este momento desarrollándose para hacer endoscopia terapéutica a través de la robótica, igual que los cirujanos, los urólogos y los cirujanos están utilizando hoy día el Da Vinci, ¿no? O sea que ya empieza a tomar cuerpo la robótica en endoscopia, y además, con el advenimiento de la inteligencia artificial y el 3D, la robótica es posible, incorporada a la robótica, es posible que estos dispositivos robóticos ganen terreno en su aplicabilidad clínica. Eso también está por ver, pero yo creo que las generaciones que nos sigan lo van a ver seguro. Bueno, y termino. Esto es la inteligencia artificial. Sobre el procedimiento de cómo se llega a esto yo no voy a hablar. Todos habéis leído en la prensa, todos habéis oído hablar de la inteligencia artificial, de sus peligros, del deep learning, de la big data y todas estas historias de las que yo no soy un experto, ¿no? Pero sí que voy a hacer una cosa, que es decir lo que ya tenemos de inteligencia artificial en endoscopia. Este es el equipo de inteligencia artificial que tenemos nosotros ya desde hace un par de años, ¿no? Y miren ustedes la imagen, porque mi imagen aquí sí que vale más que 1000 palabras. Miren esta imagen del colon. Aparentemente es un colon normal, ¿no? Vamos a aplicar el dispositivo de inteligencia artificial. Observen porque es muy rápido. Miren ustedes cómo aparece un cuadrito verde y cómo empieza a señalar una lesión. Parece imposible, pero así es como trabaja, ¿eh? Esto de la inteligencia artificial empieza a dar miedo. Pero no solo lo ve, sino que además está diciendo abajo que el pólipo no es benigno, que es neoplásico. Miren, ahí aparece el cerebro. Es capaz no solo de detectarlo, a la vez que aparece ese marco verde, suena una alarma sonora para advertir al endoscopista que la inteligencia artificial ha detectado algo sobre lo que debe prestar atención. El sistema que utilizamos es este, el de Fusion KDI, que se nutre de un gran banco de imágenes y datos de una supercomputadora ubicada en Tokio. Puede analizar en tiempo real hasta 60 imágenes por segundo con una sensibilidad del 100%, incluida la sierra cerrada. Y no solo las detecta, sino que, como has visto, las caracteriza, o al menos intenta diferenciar entre pólipos hiperplásicos y pólipos adenomatosos. Cuando detecta el pólipo, habéis visto que aparece ese marco y suena una alarma para que el endoscopista esté atento. Sin duda, es una poderosa herramienta que esperemos complemente al endoscopista
sin llegar a relegarlo a un mero espectador o instrumentista en la difícil tarea de detección y caracterización de los poetas. Eso fue todo. Muchas gracias. Se va a proceder a la entrega de la medalla y del título de académico correspondiente. Bien, tenemos un nuevo académico correspondiente de mérito. La conferencia con la que ha entrado en esta academia ha sido una conferencia profunda, extensa, intensa, pero ha permitido, con un tono tremendamente amable, que seamos capaces de seguirla de un modo adecuado y sobre todo, ha despertado un interés tremendo, tanto en la endoscopia como en futuras sesiones por parte del ponente. Es muy difícil pronunciar algunas palabras más sobre, ya sea el ponente o sobre su trayectoria diferente a las que ha emitido con anterioridad el doctor Vilches. Una presentación excelente de nuestro nuevo académico. Sí que me gustaría decir, voy a ser relativamente breve, sí que me gustaría decir que este señor que tengo a mi izquierda ha sido una persona que ha tenido el privilegio de asistir al desarrollo de la endoscopia, pero ha tenido también la inquietud para saber estar al día de cada uno de sus avances y la inteligencia para aprovechar el estudio en la práctica de la técnica y en su aplicación a la sociedad. Sea bienvenido a esta Real Academia y sepa que adquiere la responsabilidad de continuar enseñándonos sus conocimientos y habilidades. Se levanta la sesión.